El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día. Verdades eternas, la voz que guía tu andar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre amado, aquí estamos una vez más, cumpliendo la cita que tú nos has establecido, aceptando la invitación que nos has hecho cada mañana para venir y sentarnos a tu mesa. Ahora entiendo lo que sentía Mefiboset cuando fue invitado por el rey David a sentarse a su mesa. Él no se sentía digno de estar en la mesa del rey. Por eso dijo ante aquella invitación: ¿quién es este perro muerto como yo, para que tengas de mí misericordia? Tu palabra dice que de lo vil y menospreciado tú escogiste para avergonzar a los sabios, que viniste no por justos, sino por pecadores. Y hoy tenemos que reconocer que eso somos, de lo vil y de lo menospreciado. Que tal vez para el mundo y para nosotros mismos teníamos poco valor, pero para ti fuimos tu especial tesoro, o hemos sido tu especial tesoro siempre. Aquí estamos no porque seamos santos, perfectos, porque todos nos equivocamos. Aquí estamos porque hemos entendido, Señor amado, que sin ti nosotros nos podríamos equivocar nuevamente. Porque no sabemos tomar las mejores decisiones. Porque no tenemos la sabiduría suficiente para saber cómo actuar. Y porque tú en tu palabra dices que apartados de ti nosotros no podemos hacer nada, y es cierto. Venimos hoy como esos pámpanos que necesitan estar conectados a la vid para seguir recibiendo esa savia, para seguir recibiendo la vida. Y es en esa palabra donde está la vida. Tú lo dijiste y lo creemos. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y esa es la vida que hemos venido a recibir hoy. Muchísimas gracias, Padre amado, por tu perdón. Porque repito, aquí no estamos porque somos los mejores. Nada hemos hecho bien. Aquí estamos por tu misericordia.
si no fuera por tu misericordia. Ya todos nosotros hubiésemos sido consumidos, pero nos amas tanto que cada día nos das una y otra y otra y otra oportunidad. Ayúdanos a no despreciar las oportunidades que nos brindas, Señor amado, y que hoy sea una de esas oportunidades que nosotros podamos tomarla, atesorarla y no dejarla escapar de nuestras manos. Gracias por este momento especial. Gracias por tu dulce presencia que se derrama como fue profetizado sobre toda carne. En cualquier lugar del mundo a esta hora, cualquier persona que esté conectada está recibiendo esa llenura de tu Espíritu Santo. Gracias por este pueblo que tú has ido levantando, personas que muchas no sabemos dónde están, no las conocemos, pero que tú las congregas para hablar al corazón de cada uno de nosotros por el amor que nos tienes. Muchas gracias por todos los que están, por los que habrán de venir. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, que tu gloria se manifieste a través de esta enseñanza y que nos des a nosotros un corazón humilde para entender que tu sabiduría es realmente mayor que la nuestra, que necesitamos el consejo tuyo, que podamos atesorar estas palabras sabiendo que son palabras que vienen de tu corazón para nuestras vidas. Gracias por todo lo que harás, que esta palabra sea revelada a nuestros corazones y que dé fruto abundante al 100%. Gracias, mi Señor, por el honor de estar sentados a tu mesa hoy también. Gracias por el pan nuestro de cada día que no falta, por tu amor y por tu misericordia. La gloria es solo tuya, porque hay un único pastor en este ministerio, y no soy yo, eres tú. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Es su misericordia la que nos tiene de pie, y es su amor el que nos sustenta y nos sostiene, y es gracias a Él que estamos aquí. Y seguiremos adelante por su intervención divina. Tengan todos ustedes, amada familia de verdades eternas, el mejor de los días. Oro al Dios Todopoderoso que los proteja siempre. Han de saber ustedes que los llevamos en nuestro corazón y que bueno, siempre queremos que solo lo mejor les pase. Y pedimos al Dios de los cielos que los guarde, que los cuide y que los proteja de todo mal, de todo peligro. A propósito, no podemos desconocer que el enemigo anda como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar, buscando que le demos una oportunidad para entrar y acabar con nuestras vidas. Pero dice el Señor, a propósito de nuestro pastor que nos cuida, Jehová de los ejércitos, dice que ningún arma, dice la Biblia, ningún arma forjada contra nosotros podrá prosperar. El enemigo intentará, por supuesto, intentará de cualquier manera derrumbarnos, intentará poner delante de nosotros un panorama desolador, intentará estrategias, y muchas veces esas estrategias o esos planes que él intenta en contra nuestra parece que le van a funcionar, pero debe usted guardar en su corazón que ninguna de las estrategias o los planes que el enemigo tenga en contra de su vida va a poder prosperar. El Señor destruye los planes de las naciones y los planes de Él son los que permanecerán en su vida. Así que créalo con todo su corazón. Ningún arma forjada en contra de usted podrá prosperar. Así que el enemigo no podrá dañarnos, porque Dios nos cuida. Estamos en el hueco de la mano de Dios. Sean todos ustedes bienvenidos. Déjenme saber en qué parte del mundo se encuentran. Gracias por estar aquí con nosotros. En esta hora vamos a compartir esta enseñanza, por favor, con nuestros amigos, con nuestros familiares, y vamos a darle me gusta. Permítame saludar a las personas que están allí conectadas permanentemente. Entonces estamos listos para recibir el alimento. Jesús dijo, cuando ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día.
Y hoy te decimos, Señor, ese pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese pan es tu palabra. Espíritu Santo, tú eres el Maestro y tú eres el que nos guías a toda verdad. Que esta palabra podamos recibir la verdad y que seas tú trayendo convicción. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Solo tú puedes traer convencimiento a nuestros corazones. Estamos listos para todo lo que tú vas a hacer a través de tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Esas enseñanzas que compartimos aquí son las mismas que el Señor Jesucristo vino a compartirnos, el Salvador del mundo. Y Él dijo, y así hemos titulado este mensaje, hay dos partes, hoy vamos con la primera, ayes sobre las ciudades impenitentes, parte 1. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Para que la Biblia se vuelva real, es necesario que nosotros hagamos de cuenta que Dios nos está hablando a nosotros. O sea, no se refiere a otra gente, sino a nosotros. Vamos a tomar la palabra para nosotros y es allí donde la palabra produce vida. De lo contrario, la Biblia son solo historias contadas y la Biblia no son historias. Están allí escritas estas palabras para nuestra edificación. De manera que cuando dice ayes de las ciudades impenitentes, nos incluimos ahí. Puede ser mi ciudad, puedo ser yo. Mateo capítulo 11, verso 20 al 22, dice la palabra. Mateo 11, 20 al 22 dice la palabra. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Alguien ha recibido un milagro de parte de Dios alguna vez? Bueno, aquí está diciendo, empezó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. O sea, que recibir un milagro no significa arrepentimiento, no significa que estás arrepentido. Entonces debemos cuidarnos. Dice el verso 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Verso 22, por tanto os digo que en el día del juicio, porque va a haber un juicio, dijo Jesús, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Lo que Tiro y Sidón vivieron no será nada comparado con lo que ustedes van a vivir, porque recibieron milagros, pero nunca se arrepintieron. Durante los versículos anteriores, Jesús comparó a los israelitas de su generación con niños que no paraban de quejarse. En lugar de escuchar y arrepentirse, el pueblo de Israel en su mayoría había acusado a Juan el Bautista de tener un demonio y al mismo Jesús de ser un glotón y un borracho. Jesús era muy específico acerca de quién había rechazado su mensaje central. Este mensaje central de Jesús decía, y sigue diciendo, Mateo capítulo 4, verso 17, Dios no es hijo de hombre para que mienta, y si dijo que se necesita arrepentimiento, tenga la plena certeza que así será. Mateo capítulo 4, verso 17, nueva versión internacional. Esta versión dice así, escuche, si usted tiene su Biblia, lo puede corroborar allí. Aquí dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Aquí comienza el ministerio de Cristo. Y mire el mensaje de su predicación. Él no está hablando evangelio de prosperidad y yo vengo a solucionarle sus problemas, no. A eso no viene Jesús.
Dice, comenzó Jesús a predicar y mire el mensaje, el centro del mensaje. Arrepiéntanse. Y eso es para usted y también para mí. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús está nombrando algunas de las ciudades de Galilea. Estos eran pueblos donde la gente pudo ver con sus propios ojos los poderosos milagros de sanidad y expulsión de demonios que Jesús realizaba. A veces se cree, si Dios me hace un milagro, yo voy a crecer más en la fe. No. Jesús hizo milagros y ellos no se arrepintieron porque se enfocaron fue en los milagros. Los milagros nos salvan, aunque son apetecidos por muchos, a quien no le gusta un milagro. Pero ninguno de ellos salva. Ellos recibieron milagros, sin embargo rechazaron arrepentirse de sus pecados y aceptarlo como el Mesías. O sea, el milagro más grande es el arrepentimiento. El milagro más grande que una persona puede recibir es arrepentirse. Si alguien se ha podido arrepentir de sus pecados, ha recibido el milagro más grande que ser humano alguno puede recibir. No es un empleo, no es una casa, no es un milagro de sanidad, no. El milagro más grande es que usted y yo nos podamos arrepentir. El Señor Jesús, antes de partir a este mundo, dijo que le enviaría el Espíritu Santo y cuando Él viniera, Él nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. La evidencia de que el Espíritu Santo está en la vida de una persona no es que ésta tiembla o se le pone la piel de gallina, es que está convencida de pecado. Repito, no hay un milagro más grande que el ser humano pueda recibir que la capacidad de poder arrepentirse de sus pecados, que la capacidad de poder reconocer sus errores. David decía, ¿quién podrá encubrir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, porque los últimos que nos damos cuenta que estamos fallando somos nosotros. Vuelvo y lo repito. No existe un milagro más grande que reconocer nuestros errores. La palabra arrepentirse, que fue lo que Jesús vino a decirnos, significa cambiar de opinión. En la Biblia típicamente significa sentir pena por el pecado y elegir detenerse y cambiar de dirección. Recordamos el hijo pródigo dijo, ya no más. Estaba apacentando cerdos y dice la Biblia que él volvió en sí. Eso es recapacitar. Tiene que haber un momento en nuestra vida que nos lleve a recapacitar de lo que hemos estado haciendo. Cuando Jesús usa la palabra arrepentirse, está llamando a la gente a dejar de pecar. Eso es arrepentirse. Pero probablemente también a conocerlo como el Mesías, quien reinará sobre el reino de los cielos. Jesús también usa la palabra griega ouai, que se traduce al español con la palabra ay. La palabra se usa en el Nuevo Testamento para combinar ideas de perdición y lástima. Jesús está hablando de ayes sobre las ciudades impenitentes. Jesús expresa un ay sobre Corazín y Betsaida. Un ay, este es un ay de lamento. Ay, Corazín, solo se menciona en el Nuevo Testamento aquí. Los eruditos sugieren que sus ruinas pueden encontrarse al noroeste de la ciudad de Cafarnaún, la ciudad natal adoptiva de Jesús situada en la costa noroeste del mar de Galilea. Betsaida es probablemente la ciudad natal de Andrés, Pedro, Felipe, eso lo encontramos en Juan capítulo 1, verso 44, que estaba en el lado oeste del mar de Galilea. Jesús condenó a ambos pueblos
por no haberse arrepentido del pecado y por no haber tenido fe en Él, después de haber visto sus poderosas obras. El arrepentimiento en el Antiguo Testamento a menudo se caracterizaba por actos de gran humildad y duelo durante los que se usaban materiales burdos para cubrirse la cabeza y el cuerpo con ceniza. Cristo dice que si la gente de los pueblos de Tiro y Sidón lo hubieran visto hacer los mismos milagros hace tiempo que en cilicio y cubiertos de ceniza, ellos habrían mostrado su arrepentimiento. Tiro y Sidón eran ciudades fenicias situadas en la costa mediterránea. A menudo fueron condenados por los profetas del Antiguo Testamento debido a la adoración pagana al dios Baal, que era una escultura. Estas ciudades se hicieron famosas por ser símbolos vivientes de la ira de Dios, y su juicio lo podemos ver en Joel capítulo 3, verso 4. Así como lugares donde normalmente no se esperaba que la gente se arrepintiera y reconociera a Dios. Si estos actos de Jesús hubieran provocado que la gente malvada de Tiro y Sidón se hubiera arrepentido, ¿qué dice esto de la maldad de la gente que residía en la actual Galilea durante el tiempo de Jesús? La palabra arrepentimiento, que es una palabra que debemos tener siempre presente, arrepentimiento. En la Biblia, la palabra arrepentimiento literalmente significa cambio de mente, cambio de mente. Y sí, dice la palabra que tal es el pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Es la persona. Es decir, nosotros somos el resultado de lo que pensamos. De manera que si queremos cambiar la manera de actuar, debemos empezar a cambiar la manera como estamos pensando. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento para que pueda venir arrepentimiento. Cambio de mente, así como cuando uno coge un computador y lo formatea, todo nuevo. Entonces sacamos todo eso que aprendimos mal, que la mayoría es basura, y empezamos a llenar el disco duro con la palabra de Dios. Esto empieza a producir unos cambios. Cambio de mente, arrepentimiento es cambio de mente. O la acción de cambiar de opinión, Cuando uno viene a los pies del Señor Jesucristo y empieza a mirar que en la Biblia hay cosas que nosotros no estábamos haciendo bien, el arrepentimiento te lleva a cambiar esas cosas. Te lleva a hacer las cosas conforme ahora te las está diciendo la palabra. Eso es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es algo más que el remordimiento, porque el arrepentimiento no es una emoción, el remordimiento sí. El remordimiento te hace sentir mal por haber fallado. Y, le fallé a mi esposa, me siento mal, yo si no cambio. O prometiste que este fin de semana no ibas a embriagarte y otra vez caíste en lo mismo, me siento mal, ya no lo vuelvo a hacer. Eso no es arrepentimiento. Si cuando vuelves a tener una oportunidad de hacer lo mismo, lo haces de nuevo, nunca te arrepentiste. Sí lloraste, sí te sentiste mal, pero si sigues haciendo lo mismo, jamás te arrepentiste. El arrepentimiento no es un cambio en las emociones, es decir, llorar. El arrepentimiento es un cambio en la voluntad. Es decir, la persona arrepentida ya no vuelve a hacer lo mismo de antes. El verdadero arrepentimiento, entonces, es algo más que el remordimiento. El lamento o el sentirse mal por el pecado implica más que simplemente alejarse del pecado. El diccionario bíblico Eerdmans habla del arrepentimiento como un cambio de dirección que incluye un juicio sobre el pasado y una redirección para el futuro. En el Antiguo Testamento, el arrepentimiento o volverse a Dios de todo corazón fue un tema repetitivo en el mensaje de los profetas.
El arrepentimiento era demostrado a través de rituales como el ayuno, el vestirse de cilicio, el sentarse en cenizas, los lamentos y los llantos litúrgicos para expresar un fuerte dolor por el pecado. En teoría, estos rituales debían ir acompañados de un arrepentimiento verdadero que implicaba un compromiso de renovar la relación con Dios, un camino de obediencia a su palabra y vivir correctamente. Sin embargo, en muchas ocasiones estos rituales solo representaban el remordimiento y el deseo de escapar de las consecuencias del pecado. Cuando los profetas de la antigüedad exhortaban al pueblo a arrepentirse y cambiar, estaban llamando a un giro completo que surgía del corazón y la voluntad de la persona. Los profetas llamaban tanto a la nación de Israel como a cada persona a entregar su vida, a apartarse de una vida dominada por el pecado y a relacionarse con Dios, el gobernante soberano de todo. Miremos Joel capítulo 2, versos 12 y 13. Repito, Joel capítulo 2, versos 12 y 13. Dice esta versión, traducción lenguaje actual, lo siguiente. Traducción lenguaje actual, dice la palabra así. Dice, nuestro Dios nos dice, arrepiéntanse ahora mismo. No es mañana, no es el próximo año después que acaben las celebraciones de diciembre. No. Arrepiéntanse ahora mismo. Al escuchar esto, deberíamos caer postrados de rodillas todos, pidiendo perdón a Dios. Arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir. Cambien su manera de vivir. ¿Y cómo hay que arrepentirse? Lloren, ayunen y vístanse de luto. Verso 13. Arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Wow. Después de escuchar esa invitación del Señor, ¿qué más esperamos? ¿Un milagro? El tema del arrepentimiento continúa en el Nuevo Testamento desde Juan el Bautista. Miremos Mateo capítulo 3, verso 2. Esto es lo que ellos predicaron. Dice Mateo 3, 2. Y diciendo, Juan quien está preparando el camino, la venida del Mesías. Y diciendo arrepentíos. Ya casi esto no se escucha, ¿verdad? En los púlpitos. Y diciendo arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra arrepentíos es vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, también habló de arrepentimiento. Juan habló de arrepentimiento. Jesús habló de arrepentimiento. Mateo capítulo 4, verso 17. Hoy se habla más de prosperidad. Mateo 4, 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Por eso, lo bueno de seguir a Jesús es eso, es seguir a aquel que es la verdad. Él predicó esto. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Imagínese, Dios sentado en su trono de gloria y tomarse la molestia de venir a habitar en medio de nosotros para decirnos personalmente, porque a los profetas no los escucharon. Los profetas les hablaban lo mismo y los mataban. Ahora viene el verbo es la palabra, el mensaje se personificó, se hizo carne para ver si de esa manera escuchaban y tampoco. Le ruego al Dios Todopoderoso que no nos pase a nosotros lo mismo. Jesús vino a decirnos lo que no habíamos podido escuchar. Arrepiéntanse. Y nos está diciendo también a nosotros lo mismo, que nos arrepintamos.
Sí, aunque haya una voz allí adentro diciéndote, pero tú no eres tan malo. Todos pecamos. Tanto Juan el Bautista, quien vino a preparar el camino del Mesías, como Jesús, el mismo Emmanuel, cuyo significado es Dios con nosotros, llamaron urgentemente a la gente a arrepentirse, porque la venida del reino de Dios estaba cerca, dejando claro que sin arrepentimiento escuche, sin arrepentimiento es imposible entrar en el reino de los cielos. Sin arrepentimiento es imposible. Muchos decidieron cambiar radicalmente sus vidas y lo demostraron con el bautismo. Miremos Marcos capítulo 1, verso 4. Marcos 1, verso 4. Dice la palabra: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ese arrepentimiento también se mostraba a través de un cambio profundo en su estilo de vida y también en sus relaciones. Miremos Lucas capítulo 3, versos del 8 al 14. Lucas 3, del 8 al 14. Dice la palabra del Señor aquí: no, es que yo fui muchas veces a la iglesia, yo me sé la Biblia. Sí, arrepiéntase. Sí, pero arrepiéntase. Lucas 3, 8 al 14 dice: haced frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos estaban muy seguros y confiados porque eran descendientes de Abraham y por eso se iban a salvar. No tenemos que arrepentirnos porque yo soy hijo de Abraham. Verso 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, está hablando de frutos dignos de arrepentimiento, se corta y se echa en el fuego. Verso 10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? El arrepentimiento te tiene que llevar a hacer algo, a actuar. No es solo, ay, me sentí mal porque yo fallé. No, no, no. Te tiene que llevar a hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Verso 11. Y respondiendo les dijo: eso es lo que hay que hacer. Esto es arrepentimiento en práctica. ¿Cómo así? El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Verso 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Verso 13. Él les dijo y también nos dice a nosotros hoy: no exijáis más de lo que os está ordenado. Verso 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Y por qué gente que reniega por todo, porque gana poco, porque no tiene? Hay 3 palabras griegas utilizadas en el Nuevo Testamento que nos ayudan a entender el significado completo del arrepentimiento en la Biblia. La primera es el verbo metamelomai, que indica un cambio de mentalidad que produce dolor o incluso remordimiento por los errores cometidos, pero que no es necesariamente un cambio de corazón y de acción. Mateo 27:3 describe la culpa que sentía, por ejemplo, Judas por haber traicionado a Jesús. Mateo 27:3, miremos. Mateo 27:3 dice aquí. Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, fue cuando lo condenaron, antes no. Así cualquiera se arrepiente cuando le dice son 50 años de cárcel. Ay, qué arrepentido estoy, no lo vuelvo a hacer. Volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes
y a los ancianos. El segundo verbo, metanoeo, cuyo significado es arrepentimiento, cambiar de opinión, metanoeo, cambiar de opinión, y de objetivo, gracias al conocimiento adquirido. Este verbo y su sustantivo relacionado, que es metanoia, indican el verdadero arrepentimiento bíblico, caracterizado por 4 elementos importantes. El número 1, el verdadero arrepentimiento, que no debe ser confundido con remordimiento. El verdadero arrepentimiento conlleva un cierto sentido de conciencia de nuestra propia culpabilidad, pecaminosidad e insuficiencia. Miremos el Salmo 51, 4 al 10. Lo compuso David, había pecado, había caído en adulterio y estaba arrepentido por lo que había hecho. Y es allí cuando compone este Salmo 51. Así expresa su lamento. Isaías 51, 4 al 10. Dice aquí, Salmos 51, 4 al 10. Dice, David está hablando con Dios y plasmó su oración para que nosotros tengamos un ejemplo de la manera como es que debemos arrepentirnos. No es simplemente aprendernos de memoria un salmo y recitarlo sin ningún sentido. Es poner en práctica. Es una forma de cómo usted y yo podemos pedirle a Dios que nos perdone por el pecado que hemos cometido. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí David está reconociendo, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Verso 5. He aquí en maldad has sido formado, está diciendo David, he sido formado en maldad, y en pecado me concibió mi madre. Verso 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Yo me imagino que David estaba llorando aquí. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Verso 7. Y le clamaba David al Señor, y lo mismo deberíamos hacer nosotros. Purifícame, Señor, con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Verso 8. Hazme oír gozo y alegría. La había perdido por causa del pecado. Y se recrearán los huesos que has abatido. Verso 9. Muchas enfermedades, productos de la falta de arrepentimiento. Los huesos abatidos. Verso 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Miremos Salmos, por favor, capítulo 109, verso 21 al 22. Dice su palabra. Mire lo que aquí dice. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena. Verso 22. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Esto es lo que debe producir el pecado en la vida de una persona. Estos salmos no son cosas que se toman como amuletos y se repiten como una oración aprendida de memoria. No, es una forma como la palabra nos expresa la actitud de un corazón arrepentido. Lo segundo, el verdadero arrepentimiento comprende o se aferra a la misericordia de Dios que se encuentra en Jesucristo. Salmo 51:1, ahí está de nuevo David hablando con Dios. Salmo 51:1. Y él está diciendo, mire esto, ten piedad de mí, oh Dios. Esto casi no se pide en oración, ¿verdad? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y dice, borra mis rebeliones, borra mis rebeliones. El libro de Salmos, capítulo 130, verso 4, dice aquí, Salmo 134, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Lo sabía David.
Lo tercero, el verdadero arrepentimiento significa un cambio de actitud y acción con respecto al pecado. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Él está apacentando cerdos. Me llama la atención que apacentar es cuidar. Imagínense cuidando nosotros un cerdito como si fuera una mascotica. ¿Qué haría usted si usted tiene una casa donde tiene una alfombra muy blanca que cuida mucho y de pronto llegan una manada de cerdos y se le suben en los muebles, se le suben en la alfombra? ¿Qué hace usted con esa manada de cerdos? Yo le aseguro que usted intentará sacar a esos cerdos porque lo ensucian todo. Eso mismo debe producir el pecado en nosotros, ese mismo desprecio, ese mismo aborrecimiento. No, el hijo pródigo estaba apacentando, entonces él cogía el marranito, le daba lechita. Yo no sé qué comen los marranos, bueno, y ahí lo cuidaba. Y a veces hacemos eso con el pecado, la pornografía, la abrazamos, el chisme, la murmuración, el orgullo, y lo consentimos, la duda, el temor, la incredulidad. Y arrepentirse es aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Por eso dijo, yo me levantaré de aquí. Yo no voy a apacentar más este odio que tengo. Yo no voy a apacentar más este deseo de venganza. Yo no voy a apacentar más esta amargura. Yo no voy a apacentar más esta mentira. No, yo me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y así como Él lo propuso, lo hizo, porque a veces nos quedamos en solo buenas intenciones. Yo sí voy a cambiar. Uno de estos días yo me levantaré y le diré, Padre, no, me levanto, y se levantó. Y su padre lo estaba esperando, sí, pero él tuvo que tomar una decisión. El padre lo amaba, lo esperaba con los brazos abiertos, sí, pero el padre nunca lo fue a buscar hasta que el hijo se diera cuenta de la necesidad del perdón del padre y él solo tomara la decisión de venir. ¿Sabes que Dios nos está esperando? Pero necesita en nosotros un corazón arrepentido. Este joven dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y llegó a la casa del padre no pidiendo que se me devuelva la dignidad. Yo era tu hijo, ¿recuerdas? Tú me diste la herencia, pero se me acabó la plata, vengo por más. Necesito un empleo, una casa nueva, quiero un nuevo carro y dame más, porque ya se me acabó. No, él dijo, no, yo no vine por nada. Hazme como uno de tus jornaleros. Una actitud de una persona verdaderamente arrepentida es que se acerca a Dios no buscando nada, porque ya Él lo dio todo. Una persona verdaderamente arrepentida lo que quiere es el perdón de su Padre. El odio al pecado hace que la persona arrepentida se aleje de Él y se vuelva hacia Dios. Salmo 119, 128 dice la palabra. Salmo 119, 128. Dice aquí, por eso estimé rectos todos tus mandamientos, sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Eso es arrepentimiento. Mire lo que dijo Job, después de haber perdido a sus hijos y todo lo que tenía. Job, capítulo 42, miremos versos del 5 al 6. Job 42, versos del 5 al 6. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué pasa cuando tú ves a Dios? Cuando realmente tienes un encuentro personal con Dios, lo mínimo que pasa es esto. Dice verso 6, por tanto me aborrezco. Cuando tú lo conoces a Dios, es inevitable que pase. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¡Wow! Lo mismo que Isaías, recuerdan ustedes cuando estuvo en la presencia, dijo, ay de mí que siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos el Rey. ¿Cómo nosotros venir? Algo está pasando en el corazón. Venir a la presencia de un Dios santo
sin darnos cuenta de nuestra naturaleza de pecado y no pedir perdón y no entender que necesitamos a alguien que nos limpie de ese pecado, que es la sangre de Cristo en la cruz. Segunda de Corintios 7:10 dice su palabra. Segunda de Corintios 7:10 dice su bendita palabra. Porque la tristeza que es según Dios, produce al arrepentimiento. Arrepentimiento para salvación, ojo. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo es triste porque no he podido pagar mis deudas. Eso produce muerte. Pero la tristeza es producto de haberle fallado a Dios y de querer restaurar tu relación con Él. Eso produce vida. Número 4. El verdadero arrepentimiento produce una radical y persistente búsqueda de una vida santa. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero cuando hay arrepentimiento, todos los días estamos buscando. Me equivoqué en la manera como le hablé a mis hijos. Esto hay que corregirlo. Aquí estoy haciendo algo que no está bien. Esto hay que corregirlo. Y todos los días estamos en una búsqueda de aquellas cosas que no agradan a Dios. Una vida santa. Caminando siempre con Dios en obediencia a sus mandamientos. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19 al 22. Dice, Segunda de Timoteo 2, 19 al 22, enseña. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos, a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted va a invocar el nombre de Cristo, asegúrese primero de haberse apartado de iniquidad. Verso 20. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será, si se limpia, instrumento para honra, si se limpia, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Verso 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Miremos un texto más, por favor. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es decir, cuando nosotros somos conscientes de que el Dios al cual nos hemos acercado es santo, deberíamos buscar la santidad también, porque Él no comparte su santidad con el pecado. La misión de Jesucristo se centraba en llamar a los pecadores al arrepentimiento. Yo no sé en qué momento cambiamos el mensaje, pero esto fue la misión de Cristo. Lucas capítulo 5, verso 32, miremos la palabra. Dice, Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Al arrepentimiento. El llamado a la entrega absoluta es para todas las personas. Ninguno hay bueno que diga esto no es para mí. Lucas capítulo 13, verso 5 dice, Lucas 13:5 dice, os digo, no antes si no os arrepentís. Os digo, no antes si no os arrepentís. Todos, escúcheme, amada iglesia, todos pereceréis igualmente. Al despedirse de los discípulos, Jesús les ordenó que llevaran su mensaje de arrepentimiento y fe a todo el mundo. Lucas capítulo 24, verso 47. Lucas 24, 47 dice su palabra. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento.
y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento en la Biblia implica un cambio completo e irreversible de mente, corazón y acciones. El arrepentimiento reconoce que nuestro pecado es una ofensa para Dios. Arrepentirse significa dar una vuelta completa. A veces decimos, yo voy a dar un giro de 360 grados a mi vida. ¿Eso qué significa? Que quedó en el mismo lugar. Porque dar un giro de 360 grados te lleva a estar en lo mismo. El giro tiene que ser de 180 grados no más. Un giro de corazón, desde el ego hacia Dios, desde el pasado hacia un futuro dirigido por los mandamientos de Dios, reconociendo que el Señor reina por encima de nuestra existencia. Eso es arrepentimiento. ¿Cuál es, pues, la relación entre el arrepentimiento y la salvación? Porque el Señor está diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es esa relación, repito, entre el arrepentimiento y la salvación? El libro de los Hechos se enfoca específicamente en el arrepentimiento en relación con la salvación. Miremos Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos 2, 38. Dice la palabra aquí, Pedro les dijo, esto también predicaban los discípulos, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentirse en relación con la salvación es cambiar de opinión respecto al pecado y a Jesucristo. ¿Arrepentirse de qué? Según Pedro, de haber rechazado a Jesús. Esto fue lo que predicó. Hechos capítulo 2, verso 36. Hechos 2, 36. No arrepentirse porque me comí un pedazo de torta escondido. No, es por haber rechazado a Cristo. Hechos 2, 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Arrepentirse para salvación es cambiar de opinión, cambiar de mente sobre ese pecado y a cambiar de opinión sobre Cristo mismo, reconociendo que Él, Cristo, es realmente Señor y Cristo. Pedro está llamando a la gente a cambiar de opinión, a aborrecer el rechazo que hicieron de Cristo en el pasado y a creer en Él como Mesías y Salvador. El arrepentimiento significa reconocer que se ha pensado mal en el pasado y ponerse a pensar correctamente en el futuro. La persona arrepentida recapacita sobre la forma de pensar que adoptó en el pasado con respecto a Jesús. Hay un cambio de disposición y una nueva forma de pensar sobre Dios, una nueva forma de pensar sobre el pecado, sobre la santidad y sobre hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que antes a nosotros nos parecían normales y cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida ya uno siente que estas cosas no están bien. El verdadero arrepentimiento surge de una tristeza según Dios y lleva a la salvación. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 10. Segunda de Corintios 7:10 dice su palabra, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es la tristeza que produce muerte? Hay gente que se pone triste porque no ha podido pagar las deudas, o por no tener mis problemas resueltos, se pone triste.
No es ese tipo de tristeza. Es la tristeza por haber fallado a Dios. Es la tristeza y el dolor que se produce por haber despreciado a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió a este mundo a salvarnos. El arrepentimiento y la fe se pueden entender como las dos caras de una misma moneda. Es imposible que deposites tu fe en Jesucristo como Salvador sin que antes cambies de opinión sobre tu pecado y sobre quién es Jesús y lo que Él ha hecho en la cruz por ti. Ya sea arrepentimiento por rechazo voluntario o arrepentimiento por ignorancia o desinterés, es de todas formas un cambio de mente que se necesita. El arrepentimiento bíblico, en relación con la salvación, es cambiar tu forma de pensar y pasar del rechazo a Cristo a la fe en Cristo, el autor y consumador de la fe. El arrepentimiento no es una obra que hacemos para ganar la salvación. Nadie puede arrepentirse y venir a Dios a menos que Dios atraiga a esa persona a Él. Dice Juan capítulo 6, verso 44. Juan 6, 44 dice así: ninguno puede venir a mí, dice la palabra. Ninguno, y ninguno es ninguno. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. ¿Sabe por qué usted ha venido a Cristo? ¿Sabe por qué usted escucha el mensaje de Dios todos los días? Porque Cristo le ha traído, porque Dios le ha traído. Y yo le resucitaré en el día postrero. El arrepentimiento es algo que Dios da. Únicamente es posible por su gracia. Hechos capítulo 5, verso 31 dice: el arrepentimiento que Dios no ha dado es sencillamente remordimiento. Hechos 5, 31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Dice, ¿para qué? Para dar a Israel, colóquese usted allí donde dice Israel, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nadie puede arrepentirse a menos que Dios conceda el arrepentimiento. Por eso les decía, no existe un milagro más grande que poderse arrepentir de sus pecados. A veces el corazón está tan endurecido que a uno le predican y parece que esto no es para uno, es otro, es que hay gente mala. Si pensamos de esa manera, es necesario decirle: Señor, ayúdame. Yo quiero darme cuenta de mi verdadera condición delante de ti. Toda la salvación, incluyendo el arrepentimiento y la fe, son el resultado de que Dios nos atrae. Él abre nuestros ojos. Él cambia nuestros corazones. La paciencia de Dios nos lleva al arrepentimiento. Mire qué dice 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ay, que tanto que dicen que el fin va a llegar y nada que viene, eso es mentira. Entonces Él dice, no es que yo retarde la promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, incluyéndolo a usted y a mí, procedan al arrepentimiento. Dios nos da una y otra oportunidad para ver si un día de estos tomamos la decisión de verdaderamente arrepentirnos. Es su paciencia, pero no solo su paciencia, es también su bondad. Romanos capítulo 2, verso 4 enseña. Romanos 2, 4 dice la palabra: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a dónde? Te guía al arrepentimiento. Es decir,
saber que Dios es bueno o cada vez que Dios haga algo bueno a tu vida, debe conducirte no a creer que Él te da todas estas cosas porque tú eres bueno, sino que te debe llevar es el arrepentimiento al ver la bondad de Dios y entender, wow, todo esto Dios ha hecho conmigo sin merecerlo. Eso debe llevarnos al arrepentimiento, no a sacar pecho y a decir, si Dios me da todo esto y me va bien, debe ser porque soy el mejor. Gracias, papá. No es así. Cada vez que algo bueno ocurre en tu vida, es un motivo más para doblar las rodillas y decir, Señor, gracias. Aunque el arrepentimiento no es una obra que gane la salvación, el arrepentimiento para salvación sí produce obras. Es imposible cambiar verdaderamente de opinión sin que eso provoque un cambio en la acción. En la Biblia el arrepentimiento provoca un cambio de comportamiento. Una cosa es decir, yo estoy arrepentido, pero mis acciones tienen que evidenciarlo. Por eso Juan el Bautista llamaba a la gente a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8 dice, Mateo 3:8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, que se note que verdaderamente están arrepentidos, porque los veo actuando de la misma manera de siempre. Una persona que verdaderamente se ha arrepentido de su pecado y ha puesto su fe en Cristo, dará evidencia de una vida transformada. Segunda de Corintios 5:17 dice, Segunda de Corintios 5:17 dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La evidencia de que una persona está verdaderamente en Cristo es que esa persona ya no es la misma. Dice, las cosas viejas ya pasaron. He aquí, no algunas, sino todas han sido hechas nuevas. Para ver cómo es el arrepentimiento en la vida real, todo lo que tenemos que hacer es volver a la historia de Zaqueo. Zaqueo, la Biblia dice que era un hombre que engañaba. Zaqueo era un hombre que robaba. Y era un hombre que vivía espléndidamente de sus ganancias malavidas hasta que conoció a Jesús. En ese momento cambió radicalmente de opinión. Mires Lucas 19:8. Lucas 19:8. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, mire el arrepentimiento cómo actúa. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces o cuadriplicado. Esto que nos enseña que arrepentimiento sin restitución no es arrepentimiento. Si a alguien yo he defraudado 4 veces, se lo devolveré. Jesús proclamó con alegría que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo por su arrepentimiento, y que incluso el recaudador de impuestos era ahora hijo de Abraham. Lucas capítulo 19, verso 9. Lucas 19, 9 dice, Jesús le dijo, hoy, ahora mismo, ha venido la salvación a esta casa. Ay, yo quiero la salvación para mí, para mis hijos. ¿Qué se necesita? Arrepentirse. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mires, el tramposo Zaqueo se convirtió en filántropo, el ladrón hizo restitución. Eso es arrepentimiento, unido a la fe en Cristo. El arrepentimiento bien definido es necesario para la salvación. El arrepentimiento bíblico consiste en cambiar de opinión sobre el pecado. El pecado ya no es algo con lo que se juega para una persona que está arrepentida, sino es algo a lo que hay que renunciar para huir de la ira venidera. Mateo 3:7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
la ira venidera. A veces no hay arrepentimiento porque desconocemos la ira venidera. También ese arrepentimiento es cambiar de opinión sobre Jesucristo. Jesucristo ya no debería, si hay arrepentimiento, no debería convertirse en un objeto de burla, en un objeto de desprecio o en un objeto de ignorancia. Si yo quiero estar con el Salvador por la eternidad, lo mínimo que debería hacer es interesarme quién es ese Salvador y tener aprecio por Él. Desde ahora, no esperar que llegue a la eternidad. Es al Salvador al que hay que aferrarse. Es el Señor al que hay que adorar y venerar. A nadie más. Termino con esto. Quien no reconoce su transgresión, difícilmente pedirá perdón. Por eso hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude a reconocer, que nuestro Padre quite el velo de nuestros ojos, porque el enemigo a veces nos coloca un velo y nos hace creer que el camino por donde vamos es el correcto, la forma como actuamos, como pensamos. Y no nos hemos dado cuenta que también te hemos despreciado a ti como lo hicieron en tiempos de la antigüedad. Estas personas que recibieron tantos milagros fueron los mismos que al final dijeron: crucifíquenle. Te pido, Señor, con todo mi corazón que nos ayudes a buscarte de una manera genuina. Por supuesto, todos anhelamos que Dios haga un milagro en nosotros. ¿A quién no le gustaría estar sano? ¿A quién no le gustaría tener su nevera llena? ¿A quién no le gustaría tener un carro como medio de transporte? ¿A quién no le gustaría no deberle nada a nadie? A todos nos gustaría. Pero no fue a eso a lo que tú viniste a este mundo. Tú no viniste a cumplir nuestros deseos y a resolver nuestros problemas. Tú viniste a traernos salvación y vida eterna. Y para eso es necesario el arrepentimiento. Por eso, tanto Juan el Bautista como tú, amado Jesús, como los discípulos, hablaron el mismo mensaje: arrepentimiento. Te suplicamos desde lo profundo de nuestro corazón, amado, que traigas, Espíritu Santo, convicción de pecado a nuestras vidas. Si algo en lo profundo de nuestro corazón nos dice que estamos bien, que los malos son los otros, algo no está bien en nuestro corazón. Ayúdame a irar hacia adentro y a descubrir aquellas cosas que a ti no te agradan. Y has dejado la Biblia como el espejo para que nos miremos y encontremos allí las cosas que tú esperas que nosotros hagamos. Pero que hoy, Espíritu Santo, tú hagas en nosotros el milagro más grande que ser humano alguno pueda recibir. Y es que todos tengamos la capacidad de reconocer nuestros errores y que todos podamos llegar al arrepentimiento y apartarnos de corazón de todo aquello que a ti no te agrada. Tú eres un Dios santo y sin santidad nadie podrá verte. Y queremos decirte algo. ¿Sabes qué anhelamos? Nosotros anhelamos verte. Así que te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Lávanos y límpianos más y más de nuestra maldad. Lávanos con hisopo y seremos más blanco que la nieve. Y coloca en nosotros un corazón y un espíritu recto. Guíanos, Señor, que a partir de este día podamos comprender quién tú eres, amarte, seguirte a ti, buscarte a ti, apartarnos de todo lo que no te agrada y honrarte siempre. Haz ese milagro hoy, Señor, el milagro del arrepentimiento.
y que a partir de este día, sin importar lo que la gente piense, podamos vivir para agradarte solo a ti, con aquel que queremos estar por toda la eternidad. Gracias por esta invitación que hoy nos haces. Amado, gracias. Tantos milagros recibieron en esas regiones donde tú estuviste, y ninguno de los milagros sirvió para que se arrepintieran. Ayúdanos a entender que los milagros que tú puedas hacer no traen salvación. Sí, es posible que nos mejoren la vida, pero el regalo más grande es la salvación. Y un milagro no es la garantía de eso, sino nuestro arrepentimiento. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Qué bueno es Dios. Si no se ha suscrito, por favor, lo invitamos para que active también la campanita de notificaciones. Visite nuestro sitio web www.verdadeseternas.co. Allí va a encontrar todas las enseñanzas que a lo largo de todos estos años el Señor nos ha regalado, completamente gratis. www.verdadeseternas.co. Si desea que los mensajes le lleguen a su dispositivo móvil, me pueden escribir a este número. Es mi número personal, 317-427-0754. A todos ustedes mil gracias por su tiempo y atención. Recuerden, el milagro más grande es el arrepentimiento. Quien no reconoce su transgresión, difícilmente pedirá perdón. Le va a costar. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontremos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Alimentar Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día.